Hoy voy a hacer con vosotros un taller sobre ondas, sonido y música. Soy Vicente López, científico del Parque de las Ciencias. ¿Os habéis parado a pensar la cantidad de canciones que surgen cada año y siglo tras siglo? ¿Os habéis parado a pensar por qué es diferente la voz de cada persona? Pues la física ha tenido que investigar de dónde sale esa enorme diversidad de sonidos. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el sonido? El sonido es una vibración que se propaga. Fácil de comprobar. Produzco una vibración en una varilla y aparece inmediatamente el sonido. Aquí tenemos un diapasón que es algo especialmente pensado para que vibre. Entonces, si yo lo pongo a vibrar, suena y en cuanto que lo paro, deja de sonar. Pero podemos estar seguros de que eso estaba vibrando porque no se ve nada. Vibra a 440 veces por segundo. Vamos a usar esta bolita como testigo. Si yo la acerco cuando el diapasón parado, pues naturalmente no pasa nada. Pero si el diapasón está vibrando, aunque no se vea, podremos notar cómo al acercar la bolita le da golpes y la lanza fuera. El sonido es una vibración. ¿Se propaga? Vamos a comprobarlo. Con la misma bolita que nos hace de testigo de la vibración, la pongo delante de esta pandereta y utilizo otra pandereta. Doy golpes sobre esta con el aire en medio. Es evidente que esa vibración ha pasado a la otra pandereta y ha movido la bolita. Hemos visto que el sonido es una vibración y que se propaga. Pero, ¿cómo se propaga? Se propaga a través del aire, que es un medio elástico, pero también es invisible, de modo que vamos a utilizar un muelle como este para poder ver tranquilamente cómo se produce esa propagación. Un muelle de este tamaño que podemos alargarlo hasta 6 metros. Cualquier vibración que yo produzca aquí va a propagarse ahora a lo largo de todo el muelle. Y una vibración que se propaga es lo que se llama una onda. Hay una cosa que aclarar respecto de las ondas que es importante. En una onda no hay nada que se vaya moviendo desde mi mano hasta el final. Fijaos en el lazo rojo. El lazo rojo, si os fijáis, solo sube y baja, no se traslada. Naturalmente que cualquier partícula, cualquier molécula que está vibrando en mi boca al hablar no va a llegar a nadie de los oyentes. Bien, hemos visto entonces que el sonido se propaga como una onda. ¿Cómo se relacionan las propiedades de las ondas con las características del sonido? Para ver las propiedades de una onda, lo mejor es usar un osciloscopio, un aparato que transforma las vibraciones sonoras en eléctricas y nos las lleva a pantalla. Hoy día tenemos una serie de osciloscopios que se pueden bajar de internet y tenerlas en nuestro ordenador. Aquí tenemos ya una imagen de una onda que es justamente la de este diapasón. Vemos cómo va subiendo y bajando la vibración. Pues bien, la altura que sube y baja es lo que se llama la amplitud de la onda. ¿Y cómo influye eso en el sonido? Pues una onda de muy poca amplitud va a ser una onda de muy poca intensidad, es decir, una onda, lo que se llama en música un sonido piano. Si en cambio hacemos un sonido mucho más intenso, la amplitud de la onda se dispara. Podemos ver que conforme va disminuyendo la intensidad del sonido, va bajando la amplitud de la onda. Segunda característica importante del sonido, el tono o la altura musical. ¿De qué depende que tengamos un sonido más grave, más bajo, o un sonido más agudo, más alto? Pues depende de lo que en una onda se llama la frecuencia, el número de veces que vibra por segundo. Y también podemos verlo muy fácilmente con el osciloscopio. Empezamos entonces a ver cómo es la vibración de esta onda que es más baja, más grave.
contamos. 1, 2, 3, 4 y 5 vibraciones han entrado en pantalla. Vamos a hacer ahora lo mismo con una onda mucho más aguda, una altura musical mayor. Ahora tenemos este otro diapasón que da un sonido más agudo. Y lo detenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 veces ha entrado en pantalla. Un sonido agudo significa mayor frecuencia. Un sonido grave significa una frecuencia menor. Pero nos queda algo muy importante por saber aún. ¿Por qué es tan distinto el sonido, aunque tenga la misma intensidad y el mismo tono, de un clarinete, de un piano, de una guitarra, de cualquier otro instrumento musical? Nos falta una última característica del sonido, el timbre, que es bastante más complicado. Para poder explicar lo que es el timbre, necesitamos antes hablar de dos cosas, de los armónicos y de la resonancia. ¿Qué es un armónico? Bueno, cuando cualquier cosa vibra, oscila, como un péndulo, por ejemplo, lo hace siempre con la misma frecuencia, si no cambiamos la longitud. Cualquier cuerda que vibre en cualquier instrumento musical siempre va a dar la misma frecuencia, es decir, la misma nota, si tiene la misma longitud y la misma tensión. Pero ¿solamente esa única nota o puede dar alguna más? Vamos a verlo con el muelle. El muelle es como una cuerda vibrante y está oscilando de esta forma. Esto es lo que se llama la frecuencia fundamental, el tono fundamental. Si, por ejemplo, pudiéramos oír porque esto fuera un sonido, diríamos que esto es un do de una escala. Pero yo puedo conseguir que el muelle vibre con una frecuencia exactamente el doble y sin embargo se mantiene la onda estable. Ahora hay dos vientres ahí. Pues bien, esa frecuencia es exactamente el doble y sería el do de la escala siguiente. Y esa frecuencia doble es lo que se llama el primer armónico. Pero no solamente eso, puedo conseguir ahora que vaya con una frecuencia triple y esta figura significa el segundo armónico. Y así, en todos los instrumentos musicales se pueden producir los múltiplos de la frecuencia fundamental que son los armónicos. Hemos visto que los armónicos son los múltiplos de la frecuencia fundamental y los instrumentos musicales son capaces de dar muchos de esos armónicos hasta el undécimo, duodécimo, etc. Esta es una de las claves del timbre. Nos falta la otra. ¿Qué es la resonancia?